Hola a todos, gracias nuevamente por estar aquí. Yo soy Nikki Monique. Hoy estoy tan contenta que Tommy Donadieu nos visite. Ustedes allí que están mirando y que miren que está acompañado este aliens que lo tiene en su camisa. Tommy Donadieu es un hombre que ha dedicado su vida al estudio, fue a la universidad, una universidad. Cuando hablo de universidades, a veces no quiero ofender a la gente para decirle a aquellos que no estudian en universidades, porque hay mucha gente que no necesita universidad. Ya tenemos suficientes con la universidad en la vida, pero tengo que decir que Tommy le tocó ir a la universidad para poder aprender lo que vino a contarnos, lo que va a mostrarnos. Tommy ha sido egresado de una universidad, como él les llama, crítica, y crítica es de mucho estudio. No importa realmente eh, cuánto valga o no valga, lo importante es el trabajo. Y allí se graduó de la ciencia lingüística y también una parte de la antropología. En esta ciencia lingüística, Tommy no puede hablar muchas cosas y yo le voy a hacer un poquito de trampa porque voy a decir que hay muchas cosas secretas que él no puede decirlas por sus trabajos, y como muchos de los ex agentes y informadores americanos, a él le ha tocado también, le ha correspondido este tipo de trabajo, preguntarle a Tommy de esta vida alienígena, de los aliens, de esta vida de estos seres que los pintamos grises y con estos ojos tremendamente grandes. Sin embargo, él estudia muchos de estos seres, y voy a dejarte que te presentes y que nos empieces a decir qué es lo que hace Tommy en su vida cotidiana. Y bienvenido al canal de Nicky Monique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto tener la invitación que usted me hizo. Le agradezco mucho. Normalmente eh, a todas o no, si no a todas, pero sí a la gran mayoría de las personas, me gusta hablarles de usted. Y quiero agradecer de antemano a las personas que nos están viendo, que se van a conectar ya sea en vivo o en diferido, lo cual, pues se les agradece bastante por su tiempo, por su dedicación de estar aquí. Este, Efectivamente, como lo dijo la Monique, y entonces, eh, soy universitario de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la carrera de lingüística, que es la ciencia que estudia el lenguaje. Y mis profesores siempre me comentaron que uno tiene que decir qué es eso de la lingüística. Entonces, o sea, nosotros analizamos, o sea, nosotros, me refiero al gremio de los lingüistas, analizamos lo que escriben, lo que dicen, pero a nivel ciencia. O sea, ¿cómo es esto, no? O sea, por decirlo, si vemos una pequeña frase, bueno, pues la analizamos desde la escritura hasta la parte de estar desglosando qué quiere decir lo que quieren. Hay distintos tipos de maneras de comunicarnos dentro de la escritura. Entonces, esto, o sea, escritura, ¿eh? Porque una cosa es escritura y otra cosa es muy diferente lo que uno está diciendo. Y es por todo esto o sea, que por supuesto que lo hacemos a nivel ciencia, es decir, eh, tiene su campo de demostración. Si no fuera así, no sería una ciencia. Entonces, es por eso que es tan fuerte, tan rigurosa, ¿no? Y bueno, aquí la bella conductora me estaba comentando, o más bien preguntando, sobre el por qué me interesa esto, con relación a la vida alienígena. Para mí fue una sorpresa ver una nave cuando era muy pequeño, demasiado joven, tenía aproximadamente unos 5 años.
Y la verdad que la experiencia, o sea, se me quedó muy grabada. No sé, si tenga el tiempo como, o sea, lo voy a reducir lo más que pueda. Fue un evento en lo personal muy significativo. En ese día no sé por qué me encontraba solo. Normalmente mis papás, pues no nos dejaban solo y no recuerdo esa parte. O sea, entonces me acuerdo que era un día domingo, aproximadamente como entre 6:30 7 de la noche. Estoy hablando, yo nací en el año de 1961. Por cierto, que aquí hago un comentario que a mí en lo personal sí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, de los contactos más famosos están los Hill y su avistamiento que fue en el año 1961 entre el 19 y el 20 de septiembre aproximadamente. Yo nací el 21 de septiembre, y ese hecho siempre me ha llamado la atención. Digo, no, o sea, no me siento ni soy especial, soy o sea, como cualquier persona. Y entonces, bueno, regresando a la temática, me acuerdo que, o sea, pues de lo que me daban, pues para gastarme, lo iba juntando para comprarme un refresco que me gustaba mucho. Entonces, ya cuando tenía lo suficiente, que me tardé como una semana, pues era un niño, o sea, un niño de 5 años. Y entonces, ya cuando tenía el dinero para ir a comprar lo, lo que tenía ganas, agarré y un envase y una llave, la cual me la metí en la bolsa del pantalón. La verdad es que yo no me acuerdo por qué estaba solo. Entonces me salí de la casa, este, y ahí voy caminando. La tienda estaba aproximadamente como unas 2 cuadras, pero a paso de niño, o sea, pues se te hace un poquito más largo. O sea, los niños no caminan tan rápido como un adulto, ¿no? Excepto que vayan corriendo. Entonces voy caminando, le voy dando la cuadra, bueno, más bien la vuelta para llegar a la tienda donde estaba este personaje que, pues lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? El propietario, se llamaba, bueno, no sé si era su nombre, o sea, porque todos, le decíamos Don Regino, y era una persona de edad, como, pues, ¿qué será? Unos 65 o 70 años más o menos. Entonces me ve entrar a la tienda solo y se me queda viendo. O sea, normalmente pues iba con mi mamá y nos decía un mote que pues a mí me agradaba bastante. Nos llamaba cordobés a mí y a uno de mis hermanos, ¿no? Entonces, se me queda viendo y, y me dice, oye, cordobés, ¿dónde está tu mamá? Estaba leyendo su periódico pues o sea, ¿dónde está tu mamá? Pero me estaba viendo directamente a los ojos, ¿no? O sea, para ver si le iba a decir alguna mentira o no. Y le dije, es que me pidió que viniera a la tienda, yo no le quería decir nada más. Entonces, fue una vez que se esa parte, o sea, dice, ¿qué te doy? Le dije, por favor, me da un Pascual Boy. Ya, me lo das y me queda viendo, le pago, que en aquel entonces. Pero explícanos qué es un pascual. Acuérdate que nosotros los de otros países no sabemos qué es eso. Es un refresco muy rico, o sea, que tiene pulpa. Bueno, en aquel entonces, tenía pulpa de frutas, natural, así que el que a mí me gustaba era de mango. Entonces, era una bebida con sabor a mango, muy rica, muy, muy, muy sabrosa, y en aquel entonces, pues costaba 60 centavos. Y ya se lo pagué, ¿no? O sea, y entonces voy saliendo, y en el momento que salgo, me siento nervioso. Entonces, mientras voy avanzando más, me siento más nervioso. Y una vez que atravieso la calle, volteo a verlo y no sé por qué tenía la intención de echarme a correr para con él, pero lo vi tan tranquilo con su periódico que no sé, o sea, no lo quise hacer y continué mi camino. Apenas había dado unos pasos
cuando vi un puntito, pero el puntito es en cuestión de segundos, o sea, me refiero, o sea, yo estaba viendo el cielo y de repente vi ese puntito y en cuestión de segundos tenía una nave arriba de mí, o sea, no era tan grande, era una nave pequeña, pero se escuchaba el zumbido, entonces, o sea, a mí me desconcertó porque, o sea, lo que me llamó así fuertemente la atención era el zumbido que ocasionaba y la pude ver y sobre todo me maravilló, o sea, me maravilló los colores que tenía. Entonces me puse a observarla, o sea, tenía la vista para arriba y vi el verde, el rojo, el morado, el blanco y otros que en mi vida los había visto, no sé. Pero esa nave me fue acompañando, o sea, iba a mi paso y eso no me gustaba, me sentía muy nervioso. O sea, me fue acompañando hasta que llegué a la puerta de mi casa, o sea, pero decir eso, o sea, se me hizo eterno, pero eterno. Yo estaba muy asustado, tenía miedo, o sea, porque vuelvo a comentar, o sea, podía escuchar así eh, el zumbido de ese artefacto, ¿no? Entonces, o sea, caminaba, pero volteaba y me seguían a mi paso, ¿no? No sé cuánto tiempo me tardé en llegar, pero yo estaba, o sea, estaba hecho un manojo de nervios y me acuerdo que cuando saqué la llave para meterla en la chapa y abrir, no podía, tenía mucho miedo, estaba demasiado nervioso. Pues, digo, estaba muy pequeñito, ¿no? Y ya cuando finalmente abro y todo, o sea, antes de entrar observé y la nave estaba arriba de mí, no se movía. Entonces me metí y me acuerdo que estaba pero asustadísimo a más no poder. Dejé el refresco en la mesa y me acuerdo que, o sea, que tenía tanto miedo que me senté en una cama y pues, me hice ovillo. Es decir, como cuando los animalitos tienen miedo o se quieren proteger. No, no sabía ni el motivo ni el por qué. Entonces, y después hice algo totalmente descabellado que hasta el día de hoy no entiendo por qué hice esa parte, ¿no? O sea, me esperé como según yo, unos 5 minutos, en realidad no sé el tiempo. Y entonces abrí, ya no estaba la nave, y hice el mismo recorrido, para ver que ya todo estaba cerrado, ya era de noche totalmente. O sea, la tienda de Don Regino estaba, cerrada. Y curiosamente, cuando voy avanzando por donde llegó la nave, venía otra luz. Me sentí un poquito nervioso, pero era una especie como de avioneta. Y pues no, o sea, dije no, o sea, me puse a observarlo. Y desde ese entonces yo no sabía, o sea, pero me di cuenta de que tenía el perfil de lingüista porque comencé a analizar, ¿no? O sea, no, pues es que no es era otro tamaño, tenía otros tonos y así. O sea, bueno, eso es lo que podría comentar desde un principio. No sé si me quiera usted preguntar otra cosa. Y me gustaría que preguntarte, ¿cómo empieza, después de que tienes todas estas experiencias de, de alienígenas, extraterrestres, te das cuenta que cambia tu vida? ¿Cómo cambia tu vida? Ya no es el mismo chico que está queriendo ir a la iglesia y pues esto de la religiosidad y los principios diferentes. ¿Qué te hace cambiarte e irte por este camino del mundo lingüístico, de la ciencia lingüística, que es tan difícil para descifrar códigos secretos, y ir a ese mundo arqueológico, la cual el gobierno en general mundialmente busca gente como tú para hacer este trabajo? ¿Qué te hace entonces empezar a decir, esto es lo que yo quiero ser y por qué? Y en realidad bueno, no toda mi vida, pero sí muchas etapas de mi vida.
han estado marcadas por sucesos así como esto que voy a comentar. Le voy a hacer una narrativa que, por cierto, tengo un libro que se llama Los misterios de los otros seres. Este libro ya está en derechos de autor. Todavía no lo saco a la venta. No he querido, todavía le tengo que estar haciendo algunas correcciones, pero como tal ya está dado de alta, ¿no? O sea, ya lo tengo registrado como tal. Y ahí estoy hablando precisamente, si no de todas, porque pues tampoco se trata de estarlos aburriendo, así como que, pues sí, de gran experiencias que he tenido, ¿no? Y le voy a platicar una que a mí en lo personal, pues me desconcertó mucho, ¿no? Después de esto que le acabo de platicar, como, ¿qué será? Unos 3, 4 años o tal vez 5. Y entonces, en una ocasión, este, pues he de haber tenido como unos 10 años, entre 8 y 10 años, cuando mucho, ¿no? Me acuerdo que estaba durmiendo y al otro día, así cuando me despierto, me comienzo a tocar la sien y tenía un circulito, rasurado, pero perfecto, pero perfecto. Entonces me acuerdo que, o sea, que me llamaba la atención y me lo estoy tocando, no lo podía ver, o sea, me lo estaba tocando y se despierta pues uno de mis hermanos y me dice, ¿qué tienes ahí? Le dije, no sé, este, entonces me comenzó a hacer burla que era eso, que a lo mejor me habían pegado un chicle y total, pues era la botana de mi hermano, ¿no? Y pues yo estaba muy desconcertado y curiosamente al otro día él también amanece igual, entonces pues, o sea, yo también estaba muerto de la risa, pero yo amanecí con otro círculo así rasurado. Y entonces mi mamá nos dice, ¿qué les pasó? No sé, así amanecimos. Y mi mamá pues nos veía pues extrañada, o sea, ¿qué era eso, no? Nunca supe qué pasó, ¿no? O sea, jamás supe esa parte, ¿no? Pero pues sí llama la atención de que de la noche a la mañana amanezcas con algo así. No, jamás he escuchado que a alguien más le suceda esa parte, ¿no? O sea, ahí, pues la verdad es que sí me entregó muchísimo, pero pues también saltando otro giro ya, pues más fuerte que esto ya cuando soy adulto. En una ocasión, curiosamente yo no puedo recordar, y lo he intentado así infinidad de ocasiones, pero no puedo recordar a las personas que me han pasado sucesos y que sucede algo, no puedo recordarlos, no sé por qué. Me acuerdo que iba una persona conmigo, íbamos caminando, igual de repente, o sea, eran como las 6:30 de la noche aproximadamente y levantamos la vista al cielo y se veía un puntitito así chiquitito y en cuestión de segundos teníamos una nave este, arriba de nosotros, muy similar a la de Don Billy Mayer, con la única diferencia de que las ventanas eran un poquito más abajo, pero era igualita, era plateada, o sea, muy, muy impresionante. Se detuvo el tráfico, se paró la gente, algunos se bajaron de su carro. Yo, la verdad que estaba súper asustado. Incluso hasta me estaba dando taquicardia de del susto que tenía. Luego de todas tus experiencias, Tommy, y de que ya estás dándote cuenta que hay presencias y hay no solamente Porque eh, para mí fue muy impactante lo que vi, o sea, mucho, mucho, muy impactante, ¿no? La nave bajó así muchísimo, muchísimo. Primero estaba arriba de mí y luego se fue desplazando así despacio y entonces incluso le podía ver las ventanas. Aquí vino o sea, lo que más me ha impresionado, ¿no? O sea, porque es un efecto que todavía no lo comprendo, no sé qué es, no, o sea,
lo he tratado de analizar infinidad de veces y la verdad es que no tengo respuestas para esto, ¿no? Haga de cuenta como cuando uno está en el vapor y ese proceso que se va acercando una persona a un como vidrio ahumado, haga de cuenta que era un proceso así similar. Entonces, mientras veía que pues el ser que estaba en la ventana se estaba acercando, pues estaba muy asustado. Entonces pude ver, o sea, un físico en forma de silueta, o sea, únicamente vi una silueta, o sea, siluetas. Entonces pude ver del tronco para arriba, pude ver, tenía caja torácica, tenía manos, brazos, cuello. Las, la única excepción es que la cabeza era totalmente diferente, muy, muy diferente, era muy grande, mucho, muy grande. Y eso me llamó así, pues tremendamente la atención. Entonces comprendí, ahí entendí que eran similares a nosotros. Después se acerca otro ser, con el mismo proceso que le acabo de describir ahorita, y o sea, me llamó mucho la atención. Parecía como que si tuvieran una especie como de traje. Yo nada más vi siluetas, o sea, puras siluetas vi, ¿no? O sea, pero se veían extremadamente grandes, muy, muy, muy grandes, o sea, se veían corpulentos, o sea, y en cuestión de segundos la nave hizo un desplazamiento y después se volvió a ir, ¿no? Y bueno, o sea, eso era para concluir, jamás había visto algo así, nunca, ¿no? O sea, y se me quedó muy grabado. O sea, posteriormente, yo vi, o sea, tenían o sea, se notaba como que si tuvieran una especie como de traje, porque no se les notaban las orejas, tenían algo, o sea, que les cubría esa parte. Parecía que no tuvieran cabello, pero vi siluetas nada más, o sea, siluetas, o sea, vi de la cintura para arriba, y ahí entendí algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, yo llegué a conclusión, por supuesto que después de estar analizando parto de lo que les estoy comentando ahorita, y de los supuestos, digo, o sea, en mi vida yo he visto un pleiadiano, he visto un acturiano, no he visto ningún ser de los que describen. Sin embargo, hay algo que sí que me llama poderosamente la atención. Y ojo con lo que voy a comentar, porque este sí es análisis mío. Este, o sea, todos los seres que describen, ya sea verdad o no, los describen, tienen la marcha bípeda, es decir, la misma postura que nosotros. Eso habla de evolución, eso habla de un proceso evolutivo. En una ocasión también me tocó ver un gris así, que casi me muero del susto también, y eso lo vi en la parte física. Respetando las creencias de las personas que muchos dicen que los ven en el astral, bueno, primero me gustaría que me explicaran un poquito bien qué es eso del astral, porque también se puede prestar para la cuestión del imaginario cultural, ¿no? Has llegado a decir algo que también le tocó ver no solamente a Phil Snyder, el mayor coronel americano, que tuvo que allí bajo tierra, en los túneles, combatir con estos grises donde él no solamente los describía, eso es un tema también a traer, pero cuando uno de estos grises le disparó con láser, el hombre duró 400 días en la unidad de cuidados intensivos, le quitó un par de dedos y prácticamente la carne se salía como si se hubiera quemado. Me gustaría que le explicaras a la gente cuando dices que los vistes, ¿cómo se ven? ¿Cómo lucen? ¿Qué tan grandes son? El que vi era así como lo ponen en las imágenes, igual, igual, o sea, el típico gris. De hecho, pero antes de comentarle esa parte, o sea, es que quiero aclarar algo, ¿no? O sea, porque los grises, los pleyadianos o de la raza que ustedes quieran mencionar, o sea, tienen algo en común. O sea, aquí también descubrí por qué les interesa tanto la especie humana. Y entonces, o sea, me doy cuenta que efectivamente, o sea, todos han presentado el patrón de evolución, es decir, parece ser entonces, si a los seres que vi tenían las características similares, aunque no fueran humanos, entonces eso da pauta a entender, o bueno, o sea,
lo entiendo porque lo vi. O sea, de que debe de haber un proceso evolutivo universal en todos lados. Es decir, para que sean seres inteligentes, forzosamente tienen que tener la marcha bípeda. Por algo, entonces, si esto es realmente así como lo estoy comentando, entonces sí debemos de tener una especie como de parentesco. No, no necesariamente como muchos suponen, ¿no? O sea, que nuestro ADN, ADN está empapado de genética de los alienígenas, algo que dicen, pero nunca lo han demostrado, ¿no? O sea, sin embargo, en una ocasión, hablando con un amigo, que él tiene el doctorado en biología, comentaba algo que pues se me quedó muy grabado, ¿no? Él decía que el ADN del humano hay algo que no lo podía entender, que, o sea, que se le consideraba como basura. Es decir, de repente puede salir una persona con colita, una persona con más dedos, cosas así. Y entonces dentro de la explicación de los biólogos, a esa parte se le considera basura. No es porque sea basura como tal, ¿no? Entonces, me decía este amigo que eso, o sea, que había una parte del ADN que no lo comprendía, no lo entendía. Y por supuesto que me llamó poderosamente la atención porque un doctor, en biología diciendo eso, no cualquier persona hace ese tipo de comentarios, ¿no? Y entonces es que yo llego a la conclusión, o sea, de estar, después de que vi al gris y a este tipo de seres, me pongo a hacer investigaciones o sea, de todos los seres que describen, de los reptiloides, de todos los que dicen, y todos sin excepción presentan la marcha bípeda. Entonces sí hay un proceso evolutivo, pero también de Pero, parentesco. Tommy, Ahora, si, Tommy, ¿pudieras si, explicarle al público, porque como tú sabes el tema más un poquito rápido, qué quiere decir la marcha bípeda? Nosotros no sabemos qué quiere decir eso. Bueno, aquí solamente es cuestión de recordar un poquito nuestras clases cuando íbamos, ya sea en la secundaria o en la preparatoria, y el proceso bípedo quiere decir que es la postura recta del ser humano. Si nos vamos atrás, se sabía por mucha información dada que los alienígenas ya habían vendido mucha de la tecnología y cambiado tecnología para no irnos entre gobiernos o diferentes países cambiaron esta tecnología. Ahora, la gente, creo que la gente no se da cuenta que somos manipulados y muy fácilmente programados porque simplemente hoy en día una persona que tiene un carro o aquella persona que maneja hasta un mismo bus, hay una programación de un GPS, el GPS, en la pantalla de estos nuevos carros y la mayoría de la gente ya no quiere aprender la dirección y apagar el GPS, el GPS, y manejar de un punto al otro porque se les hace mucho más fácil irse con este GPS. Como tú dices, ya esta tecnología ya se sabía y se sabe que está hace muchísimo tiempo, pero tú siendo un profesional en todos estos códigos lingüísticos de ciencia, ¿a dónde vamos con todo esto? Se llama un despertar que parece una fantasía, porque nos están despertando a punta de qué, no, 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 es tan difícil para el ser humano entender esta parte. Hay algo que dentro de mi campo se denomina volición. ¿Qué es esto? Que el ser humano es altamente consciente de lo que hace. Y esto es aplicable únicamente a los humanos. ¿Y qué quiero decir con esto, no? O sea, si tú abres una puerta, estás totalmente consciente, o sea, eres altamente consciente de lo que estás haciendo. Si vas a manejar o quieres besar a alguien o abrazar o lo que se te ocurra, normalmente, o sea, y esto es aplicable a todos los seres humanos, desde bebés
hasta el más viejito. Y uno puede decir, ay, pues es que el bebé no sabe, o sea, no es consciente de lo que hace cuando está tirando el biberón. Claro que es consciente. Y esto que tiene que ver con con la pregunta, ¿no? O sea, despertar, digo, no es exactamente, qué sería esta parte, porque inconscientes pues no lo estamos, ¿no? O sea, más bien siempre somos conscientes de lo que hacemos. Más, supongo que esta parte tiene que ver con la cuestión de querer interactuar con inteligencias que no comprendemos porque, pues esto nos ha rebasado por mucho. O sea, creo que una de las grandes maravillas que hay en este mundo es la vida misma. Es el misterio más grande. Pero qué interesante que haya otro tipo de inteligencias viniendo, no importa, o sea, digo, momentáneamente, ¿eh? Momentáneamente, o sea, no importa si vienen a hacer estudios, que en su mayoría sí son genetistas, o sea, no importa si de repente hay alguien que dice, bueno, es que están los intraterrenos, o sea, están este tipo de seres, o sea, están interesados, porque hay un interés, porque o sea, tú analizas algo, o sea, normalmente los seres humanos somos obstinados, pero hay quienes todavía se les caracteriza más esta parte, es decir, eh, una, una gran bailarina, un actor, un locutor, un cantante, cuando son muy buenos en su área es porque se hicieron un proceso de fijación porque vuelvo a comentarlo, o sea, todos sin excepción somos altamente conscientes de lo que hacemos, ¿no? Pero hay quienes son más obsesivos, o sea, o compulsivos, o sea, por nombrarlo desde otra perspectiva, y, y resulta que triunfaron porque no se desviaron del objetivo deseado, ¿no? Y de eso se trata, o sea, si tú quieres resultados realmente, quieres saber, entonces eh, pues vamos a echarle todo lo que es como para obtener resultados. Habrá quien diga, es que triunfó, o sea, triunfó, pero no es de a gratis, o sea, le dedicó horas, sacrificó muchísimo y se entregó. Y esa parte es fundamental para cualquier parte, ¿no? Entonces, los alienígenas normalmente tienen esto así. Yo comenté hace rato que les interesa la especie humana. Por supuesto que les interesa, porque son obsesivos, son perfeccionistas, ¿eh? Y por si no lo habían pensado o no lo habían analizado desde esa perspectiva, por eso es que hacen tantos experimentos. ¿Por qué estos seres hacen esto y por qué no aparecen? ¿Por qué esta gente no aparece? Ok, bueno, primero no son gentes, primero son seres extraños. Eh, He escuchado que muchas personas les dicen los hermanos, les dicen los seres de luz, y bueno, o sea, pero esa parte ya va con un poquito más de creencias, pero vamos a explicar un poquito más, como para que se vaya entendiendo más esa parte, ¿no? O sea, la palabra para que tenga sentido, o sea, si tú tienes hermanos, no se amolda esa, esa palabra que tú le quieres decir como son los hermanos, porque si tú tienes hermanos, entonces carece de sentido que lo estés nombrando. Si tú dices, eh, es que son nuestros hermanos de luz, no sé por qué lo dicen así. Muy respetable, ¿no? O sea, muy respetable las creencias de cada quien, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, yo lo analizo un poquitito más, o sea, quiero entender el por qué, o sea, no es que sea, pues, este punto de crítica lo que estoy comentando, pero quiero entender por qué los denominan desde esta perspectiva. He visto que son extremadamente violentos, en contra de los seres humanos, así extremadamente violento. Y, o sea, ojo con lo que acabo de comentar, porque dije, he visto, más no dije, he leído. Es una diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, he visto porque me ha tocado ver cada cosa, o sea, son, bueno, al menos los que yo he visto, o sea, son agresivos,
no son nada pacíficos como, o sea, como muchos los quieren poner en ese plano de categoría, pero bueno, o sea, finalmente, pues recordemos que estamos hablando desde el ser humano que ha tenido un proceso evolutivo y así como comenzó la vida, algún día también la especie humana como tal también se va a extinguir. Y de esto no hay duda, o sea, este, uno puede decir, bueno, es que son los millones. Eh, pues yo creo que la naturaleza es sabia, ¿no? O sea, poco a poco vemos que hay más temblores, que hay más, o sea, acontecimientos tremendos que uno va viviendo ahora sí que en el día a día. Y también este tipo de seres han tenido su proceso. Aquí hago un comentario. La mayoría de los seres que, o sea, que uno está ya viendo, ya sea por imágenes o por cuestiones personales, de estar observando un grises, son seres viejos. ¿Por qué digo esto, no? La coloración, la textura de su piel, bueno, uno puede decir, bueno, es que a lo mejor vienen de un planeta, o sea, perdón, de un sistema totalmente diferente al nuestro, que no tiene los mismos caracteres. Sin embargo, la gran mayoría sí presenta la parte grisácea, es decir, como si fuera de seres viejos. A lo mejor puede ser de que ya su parte evolutiva llegó a su fin y tal vez no tengan otra opción más que estar experimentando, como también lo mencioné ya hace rato atrás. Y yo quiero suponer, no tengo las pruebas, por supuesto, pero quiero suponer de que si hay algunas leyes universales dentro de todo el universo, porque podemos observar de que ya sea por imágenes o por porque uno lo presenció, de que tienen la marcha bípeda. Y ese, vuelvo a comentarlo, es el proceso evolutivo. Si esto es así, tal cual, significa que si hay un parentesco, por algo nos buscan, por algo están interesados. Ojo, que no quiere decir de que, o sea, muchos dicen de que vinieron a salvar. ¿Alguien me puede nombrar algo real, como prueba real, que esto es tal y como lo están comentando? Yo no he visto absolutamente nada de eso. Ahora bien, hay personas que se asumen a sí mismos como contactados, o sea, no recuerdan una abducción, pero sí se definen como contactados. ¿Cómo está eso? No entiendo esa parte. Pero bueno, respetando esa postura, esto es complejo, o sea, es muy difícil estar interactuando, o sea, con algo que no comprendemos. Eh, Quiero poner otro ejemplo, ¿no? Como cuando ponen imágenes y a los 5 segundos o a los minutos alguien dice, eso es fake. O sea, ni por computadora podemos analizarlo y ya dicen que es fake nada más porque se les ocurre. O sea, hasta como para desacreditar hay que hacerlo con bases, ¿eh? Si no, pues entonces estamos hablando de que son ideologías nuestras nada más. Mal fundamentadas, por supuesto, ¿no? O sea, significa que no está la parte analítica como debe de ser, pero bueno, eso es por hacer un simple comentario. ¿Sí me di a entender hasta ahí? O yo le voy a decir esto, y espero que a ver si usted me puede contestar la pregunta que me está haciendo. Si hay seres del aire, el humano sabe hablar con ellos. Eh, videntes. Videntes reales, reales, pues creo que contados, contadísimos. Y como quién podríamos nombrarlo, ¿no? O sea, Bababanga o algo así más o menos, ¿no? Bacabanga, sí. Ahora usted me puede decir el más famoso de todos, las personas quieren estar suponiendo de que están contactadas o no. O sea, no digo que no haya, ¿eh? O sea, no digo que no haya, pero son contadísimos, contadísimos, como los Gil, ¿no? Ellos dieron santo y seña, incluso hasta de un sistema planetario, sin ningún margen de error. No sé si usted sabía, que incluso Carl Sagan, cuando supo esa parte
se interesó muchísimo y Carl Sagan decía que porque le enseñaron el mapita que había dibujado esa Betty, y decía que no, o sea, que eso era producto de la imaginación. 10 años casi después descubren el sistema de donde venían estos seres. Eso no fue producto de la imaginación. Ningún humano tiene tanta imaginación como para sustentar esto ya tan, pues, tan marcado. Ahí sí son pruebas reales, ¿no? Pero son contadísimos. Y bueno, o sea, hoy vemos que hay videntes hasta en el periódico, en las redes sociales, o sea, y que si ya son seres del agua, ya saben hablar con ellos, que si son seres del espacio, saben hablar con ellos, o sea, demasiada, demasiada vanidad por parte del humano, ¿no? No tenemos esa capacidad como para entender esto que es tan complejo, que es tan difícil. Mi punto de vista es mi manera de ver las cosas, ¿no? O sea, si alguien dice, no, que yo sí tengo contacto, pero no, normalmente nunca muestran pruebas, ¿no? Y voy a decir algo que no debería, pero sí lo voy a hacer. Cuando alguien dice, bueno, es que estuve arriba de una nave, o sea, a ver, estuviste adentro de una nave que no pertenece a este entorno, no te pasó absolutamente nada. Lo primero que tú ves cuando estamos ante un suceso desconocido es el instinto de sobrevivencia, querernos proteger. Y no, o sea, no sabemos si a nivel radiación eso nos va a afectar. Ahora, radiación, no sabemos si nos está afectando también a nivel neuronal, que lo más probable es que si hay radiación, debes de tener algún consecuente, o sea, por supuesto que sí. Y todo el mundo, o la gran mayoría lo habla como si se hubiera subido a un carro, o sea, a una motocicleta, ni siquiera describen los más mínimos detalles. Y entonces es ahí donde uno se da cuenta, en su gran mayoría, que lo están inventando. Por supuesto, es mi punto de vista, espero que esto no ocasione molestias, pero pues a mí me gusta analizarlo desde la ciencia, ¿no? Tommy, te Y agradezco tanto. sí, cómo no, bueno, primero pues agradezco a Monique, por la invitación que me hizo, y mis redes sociales nada más tengo Facebook, no tengo más, o sea, es en el grupo Los Otros Seres o en el Misterio de los Otros Seres, esos son mis únicos grupos, no hay más. Gracias a todos por haber estado aquí. Es un placer. Traeremos nuevamente a Tommy porque seguiremos. Sabemos que no hemos estado solos y que hay otros seres viviendo entre nosotros. Bye bye. Hasta luego.